Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los días, compartiendo este tiempo de devocional. Así que invito a cada uno de ustedes para que demos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey, porque nos permites estar ante tu presencia, Señor. Una vez más, bendito Padre, nos ponemos ante ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos fallado, nos ponemos a cuentas contigo. Te suplicamos que nos permitas entrar dignos ante ti, bendito Dios. Que a través de tu palabra, Señor, seas tú ayudándonos a ser diferentes, seas tú ayudándonos a mejorar, bendito Rey. Hoy te pedimos, Padre, que esta palabra sea cobrando vida, que seas tú, Señor, hablando a la necesidad de cada uno de nosotros, que seas tú llenándonos, bendito Dios, de tu amor, bendito Rey, que seas tú llenándonos de tu bondad y misericordia, y que esta mañana, Señor, aprendamos grandes cosas, bendito Dios, a través de tu palabra y de lo que tú nos quieres enseñar. Espíritu Santo de Dios, danos de nuevo y sabiduría, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo con nuestra secuencia de devocional, para hoy nos corresponde Juan, el capítulo 7. Y nuestro tema de hoy, no nos dejemos intimidar, sin dejarnos intimidar. Muchas veces se presentan en nuestra vida distintas cosas que nos causan miedo, cosas que nos causan angustia y que de alguna forma impiden que avancemos, que impiden que hagamos las cosas o que nos impiden desarrollarnos como persona. Se presentan tal vez enfermedades, se presentan tal vez problemas económicos, problemas familiares, circunstancias complejas con nuestros seres queridos, y todo eso nos hace dudar a veces de nuestras capacidades, nos hace dudar a veces de lo que nosotros podemos lograr, y peor aún, nos hace dudar del poder de Dios, nos hace dudar de su cercanía, nos hace dudar de lo que Él es capaz. Y por eso entonces en esta mañana nos dice, no nos dejemos intimidar, sino que aprendamos a confiar en el Señor y hacer las cosas de una manera apropiada para poder salir adelante. Sin apartarnos de Juan 7, vamos a ver lo que nos dice 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nos dice en este versículo entonces, dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía, el temor o el miedo es normal en nuestra vida en algunos momentos, sobre todo cuando estamos pasando situaciones críticas, sobre todo cuando estamos pasando aflicciones. Se presenta una enfermedad, se presenta algún problema difícil de solucionar y es obvio que llegue a nuestra vida el miedo. Es normal tener miedo. El miedo es una emoción necesaria dentro de nuestra vida. Cuando nosotros sentimos miedo, nos permite protegernos de diferentes acciones. Muchas veces, por miedo a ser atropellados, esperamos a que cambie el semáforo. Por miedo a ser atropellados, esperamos y cumplimos las normas de tránsito. Por miedo a ser castigados, a veces evitamos cometer infracciones, evitamos ser desobedientes. El miedo es necesario. El miedo nos permite entonces tener una vida controlada. El problema es cuando el miedo nos domina, cuando por miedo ya no hacemos nada, cuando dejamos que el miedo domine todos nuestros sentidos. Por miedo a veces no hablamos, por miedo no preguntamos, por miedo nos arrinconamos en algún lugar, por miedo nos quedamos ahí en esa zona de confort. Y nos dice entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, por el contrario, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nos dice, no nos dejemos intimidar, que nada ni nadie nos haga
sentir ese miedo, que nada ni nadie nos doblegue a través del miedo, que ninguna circunstancia nos haga dudar de lo que podemos hacer y mucho menos que ninguna circunstancia nos haga dudar del poder y del amor de Dios. Debemos entonces tomar algunas acciones o debemos entonces comportarnos de cierta manera para doblegar ese miedo, para no dejarnos intimidar, para que nada ni nadie nos intimide y que podamos salir victoriosos en diferentes circunstancias. Primero nos dice entonces actuar con prudencia. El hecho de que no tengamos miedo, como decíamos, el miedo es necesario para que actuemos con prudencia. Actuamos con prudencia, lo decíamos, al cruzar las calles, actuamos con prudencia al ejecutar diferentes actividades. Las circunstancias se nos presentan en la vida, las circunstancias nos quieren intimidar, pero debemos actuar con prudencia. Debemos medir qué consecuencias traen nuestros actos y eso nos permitirá a nosotros ser unas personas precavidas, ser unas personas que piensan antes de actuar y de hacer las cosas. Veamos lo que nos dice 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Por qué traemos este versículo? Entonces, porque nos dice, es importante no dejarnos intimidar, es importante saber que ninguna circunstancia nos puede doblegar, pero no por ello entonces vamos a salirnos de los límites, no por esa seguridad que Dios nos da, vamos entonces a hacer las cosas a nuestra manera o de una manera alocada o insensata, porque vamos a veces a los extremos. En ocasiones el miedo nos domina, en ocasiones la inseguridad, los complejos nos dominan y nos dejan ahí rezagados a un lado. Pero por otro lado, a veces tenemos tanto exceso de confianza que hacemos cosas para las cuales no estamos preparados, que hacemos cosas o creemos en cosas para las cuales no tenemos nosotros la capacidad o vamos haciendo las cosas a nuestra ligereza, con exceso de confianza, con exceso de seguridad y eso nos lleva a cometer errores. Nos dice entonces, es necesario actuar con prudencia. Veamos lo que nos dice en Juan 7, el versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Mire que Jesús nos da muestra de esa prudencia. Dice, él andaba mejor por Galilea, él sabía que había personas que lo estaban persiguiendo en Judea, él sabía que su vida corría peligro en ese lugar, por eso él tenía precauciones. Es el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios y sabía que contaba con todo el respaldo del Padre. Sabía que nada malo le pasaría. Sin embargo, él tomaba sus precauciones. Sin embargo, él actuaba con prudencia. Y es lo que nos dice en esta mañana. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros creemos en nuestro Padre, en nuestro Señor, un Dios poderoso, sanador, milagroso. Pero debemos tomar nuestras propias precauciones. Debemos tomar y pensar muy bien antes de actuar. Por eso leíamos en 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Dios nos dice entonces en esta mañana, no nos vamos a dejar dominar de las circunstancias, no nos vamos a dejar dominar de los problemas, no nos vamos a dejar dominar del miedo de que cualquier cosa se pueda presentar. El miedo no nos va a dominar porque tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero sí debemos pensar muy bien qué cosas hacer, qué actuar. Todo es lícito, nos dice la palabra, todo es permitido, pero debemos analizar qué cosas son convenientes y qué cosas no lo son. Vamos a montar un ejemplo, vamos a montar un negocio y decimos, yo confío en Dios y tengo fe en Dios. Sí, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos prospera y nos respalda. Pero antes de meterme en ese negocio, debo saber muy bien qué voy a hacer. Debo conocer muy bien ese factor de riesgo, debo conocer muy bien esas consecuencias. Mi fe en Dios, mi creencia cristiana, no me exonera de tener que pasar algunos riesgos.
El hecho de ser cristiano no me libra de tener que pasar en ciertos momentos de dificultad. A veces tenemos que pasar enfermedades y hay personas que nos juzgan y nos dicen, ¿y no es que es cristiano? ¿Y usted no es que es creyente? ¿No es que es siervo de Dios? ¿Por qué está pasando ahora esta circunstancia? A veces las personas que no entienden, o incluso los mismos cristianos, nos señalan diciendo, ¿cómo así que es siervo de Dios y está pasando eso? Entonces nos dicen, no, debemos saber que habrá cosas que tienen que pasar, que habrá situaciones que tenemos que vivir, que es normal que sintamos miedo, que es normal que sintamos dolor en situaciones, pero dice, no nos dejemos amedrentar, no nos dejemos dominar por ese miedo. Mientras tanto, actuemos con prudencia, veamos qué podemos hacer, cómo hacerlo. Nos sometemos a la voluntad y al poder de Dios, pero a nivel humano hacemos lo que nos corresponde. Vemos el ejemplo entonces de Jesús, que aunque era el Hijo de Dios, Él no exponía su vida. Él no andaba donde no tenía que hacerlo. Él actuaba con prudencia, Él actuaba midiendo las consecuencias y cuidaba muy bien lo que tenía que hacer. Veamos lo que nos dice el versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Segundo punto, entonces debemos actuar con paciencia. No nos dejamos amedrentar, dice, no nos dejamos dominar por las circunstancias. Por el contrario, actuamos con paciencia. Sabemos que con Dios su tiempo es perfecto. Sabemos que con Dios todo es posible. Y por eso esperamos en Él. Aunque sabemos que cuando estamos necesitados de ese milagro, cuando necesitamos esa respuesta de Dios, el tiempo a nosotros se nos hace eterno. Y quisiéramos la respuesta de Dios de forma inmediata. Quisiéramos que Dios respondiera a esas oraciones de forma inmediata. Tenemos ese negocio y queremos que salga a flote, pero inmediatamente. Que las ventas se disparen de forma mágica. Y las cosas no son así. No, nos dice, es necesario actuar con paciencia. Todo es un proceso. Y para lo cual nosotros debemos entonces aprender a esperar. Jesús les decía, mi tiempo aún no ha llegado. Los hermanos estaban ahí acosándole. Veamos lo que nos dice el versículo 3 y 4. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Vemos que sus hermanos entonces estaban ahí acosándolo, diciéndole, ya, pues ve y muéstrale tus milagros, ve y muéstrale las señales, ve para que te des a conocer. ¿Y ellos por qué le decían eso? Dice, porque ni siquiera ellos mismos creían en Él. Ellos no confiaban en Jesús y estaban ahí acosándolo. Pero hágale, vaya, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cuántas veces hemos sentido también ese acoso de las personas? ¿Cuántas veces hemos sentido ese acoso de nuestros familiares? Motivándonos a hacer las cosas a la ligera, motivándonos a hacer las cosas de manera rápida. Estamos pasando ese problema, esa dificultad, ¿y qué nos dicen? Órele ya a Dios, reclámele a Dios, exíjale ese milagro, porque creen o consideran que es así, que es hablar y que ya Dios va a actuar. Y no, Dios dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero ustedes siempre están dispuestos. Su tiempo es distinto, nuestro tiempo es diferente, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y todo lo que Dios ha de hacer nos permitirá vivirlo en el tiempo que Él lo considere necesario. Vamos a ver lo que nos dice Salmo 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Mire lo que dice, aguarda a Jehová. Al final dice, sí, espera en Jehová. También dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
Miren las cosas que nos dice. Dice, espera en Dios, confía en Dios. Es verdad, la circunstancia te está abrumando, la circunstancia te quiere aplastar, la circunstancia te hace sentir miedo. Esa situación que estás pasando te hace sentir dolor, te hace sentir angustia. Queremos una respuesta ya, para bien o para mal, queremos una respuesta ya. Pero Dios nos dice, no, espera, aprende a esperar, aprende a confiar en Él, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Cree en Él, confía en Él. Nos dice entonces, Jesús, mi tiempo no ha llegado aún y su tiempo es diferente al mío. Y aquí nos dice, aprende a esperar, aprende a actuar con paciencia. Ese negocio que acabas de implementar, ese negocio que acabas de poner, que consideras que no está dando fruto, espera, trabaja, esfuérzate, dice, trabaja duro. Si ves que no está dando fruto, bueno, mira, analiza cómo mejorarlo. Tal vez no son los productos, tal vez es tu manera de atender, tal vez es la publicidad equivocada que estás haciendo, tal vez son los precios que no corresponden a lo que tus clientes necesitan. Entonces dice, mira, esfuérzate, haz las cosas, haz lo que a nivel humano nos corresponde. En ese negocio, realiza el trabajo bien, con esfuerzo, con dedicación. En ese problema, en esa dificultad, en medio de esa enfermedad, haz lo que tienes que hacer. Disponte a estar ahí cuidando a tu paciente. Háblale a tu paciente, háblale a ese ser querido que está ahí en cama. Tómale las manos, acarícialo, demuéstrale tu amor. Dice, esfuérzate. Si esa persona aún está consciente, llévala al médico. Si esa persona está enferma, si tú estás pasando una enfermedad, esfuérzate, dice. Ve al médico, cumple con ese tratamiento. Confía también en lo que los médicos pueden hacer, porque son autoridad delegada por Dios. Tómate ese medicamento a tiempo, porque a veces nosotros estamos enfermos y queremos ser sanos, pero no queremos obedecer, no queremos ir al médico, nos mandan el medicamento y no lo vamos a recibir, no nos lo queremos tomar, somos necios. Entonces Dios nos dice en esta mañana, es necesario actuar con paciencia, es necesario esperar en Jehová. Aguarda en Jehová, nos decía ese Salmo 27, pero también dice, esfuérzate. Confía en Dios y espera en Él, dice. Pero también es necesario hacer lo que nos corresponde. Siempre vamos a confiar en Dios hasta el último minuto. Por ese milagro que estamos clamando, hasta el último minuto sabemos que Dios va a obrar. Pero no va a ser hoy ni mañana, va a ser cuando Él así lo decida. Pero nosotros somos necios, impacientes. Queremos respuestas ya, queremos respuestas inmediatas, ahora, para bien o para mal, sí o no, vive o muere. Pero nosotros queremos así las cosas, rápido. Y Dios nos dice, no, todo es un proceso, todo es con un propósito. Si ese enfermo aún no se ha levantado, si esa personita aún está postrada en esa cama, es porque Dios está obrando. No solo en ella, no solo en esa vida, sino en la vida de todos aquellos que la rodean, en la vida de aquellas personas que la conocen. Si estás pasando ese problema, no te dejes amedrentar y no tengas miedo, no te dejes intimidar por ese problema. Confía en Dios, porque Dios está obrando, porque Dios está cumpliendo su propósito en ti. No importa el tiempo que haya pasado, no importa, incluso puede ser mucho más tiempo del que tú crees, pero como nos dice la palabra, como nos decía Jesús, mi tiempo aún no ha llegado, aunque para ustedes siempre su tiempo está presto, dice, porque ustedes siempre están listos aparentemente para todo, ustedes quieren todo ya y quieren de inmediato, y Jesús dice, no, hay que actuar con paciencia. Tercero, nos dice continuar con el propósito. A pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que tú creas, es importante siempre continuar con ese propósito. Veamos lo que nos dice el versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba.
¿Qué dice Jesús? Mire que él lo estaban persiguiendo, lo querían matar en ese lugar. Él mantiene la prudencia, no sube cuando sabe que no es necesario, pero luego sí, va a la fiesta y empieza, dice, a enseñar. Él no se deja amedrentar, él no se deja intimidar por la circunstancia. Cuando sabe y analiza las cosas, él va y cumple su mandato y empieza a enseñar, empieza a obrar, empieza a hablar de su Padre. Él no se queda callado, él lo sigue haciendo, él continúa con su labor. Y hoy nos dice Dios en esta mañana, cumple ese propósito, continúa con ese propósito, no importa las circunstancias. Estás pasando una enfermedad, estás pasando un problema económico, esa escasez, dice igual, continúa, no nos dejemos vencer por esa circunstancia. Siempre habrá un momento para continuar, siempre habrá un momento para seguir adelante, pero debemos tener muy claro qué es lo que queremos hacer, qué queremos lograr. Jesús sabía perfectamente su propósito, él sabía que estaba llamado a enseñar al pueblo, a llevar a aquellos pecadores a Dios, a sanar a los heridos, a dar libertad a los presos. Él conocía perfectamente su propósito y por eso lo puede continuar. Hoy nos preguntamos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos hacer? Estamos orando por ese milagro. Estamos orando por ese milagro, pero podríamos preguntarnos, y una vez que Dios haga ese milagro, ¿qué vamos a hacer? Estoy orando por esa personita que está enferma. Estoy orando para que Dios la sane y la levante. ¿Pero para qué? ¿Qué voy a hacer después de eso? ¿Qué va a ser de ella después de eso? ¿Qué puedo aprender yo en medio de esa circunstancia, en medio de ese problema? Pero si no lo sabemos, pero si ni siquiera lo hemos pensado. A veces nos apresuramos a pedir algo, pero ni siquiera sabemos para qué. Simplemente lo pedimos porque estamos acostumbrados a eso, porque estamos acostumbrados a recibir eso. Y cuando ya no lo tenemos nos hace falta. Pero nunca hemos pensado cuál es el propósito. Como madre, estoy orando por mi hijo, estoy orando por mi hija. ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué quiero que mi hija esté bien? ¿Para qué quiero que mi hija esté sana o sana? ¿Es para continuar en el camino de Dios? ¿Es para enseñarle como lo hacía Jesús? ¿O sencillamente para que sea mi compañía como hija? Dice, ¿qué vamos a lograr? ¿Y por qué estamos pidiendo? Continuemos, dice, con ese propósito, pero para eso debemos conocer nuestro propósito. Decimos, yo quiero un buen trabajo y que tenga un buen salario. ¿Qué vas a hacer con ese buen salario cuando lo recibas? ¿Vas a aprovecharlo en cosas de bendición o vas a despilfarrarlo en cosas que pueden dañar tu mente? ¿Vas a gastarlo en cosas que pueden dañar tus dientes, tu salud? ¿Vas a gastarlo en cosas que puedan dañar la relación con tu familia? O peor aún, vas a gastarlo en cosas que puedan dañar tu relación con Dios. Dice, yo quiero un buen salario. ¿Para qué? No, para irme a tomar. Yo quiero un buen salario, ¿no? Para hacerme una buena cirugía. Yo quiero un buen salario. ¿Para qué? No, para vestirme bien. Sí, son cosas que de pronto te darán gozo y felicidad momentánea. Pero realmente lo vas a invertir en algo duradero, en algo que valga la pena. Entonces Dios nos dice eso, dice, continúa con ese propósito, pero mira cuál es ese propósito. Estamos orando por ese milagro, estamos pidiéndole a Dios para que haga algo, pero entonces pensemos, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos ese milagro? ¿Vamos a continuar dándole gloria a Dios? ¿Vamos a continuar alabándolo? ¿Vamos a continuar en su servicio? Y si no recibo ese milagro como lo quiero yo, si no recibo esa respuesta o ese resultado como yo la estoy esperando, y si Dios me responde de una forma distinta,
¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir ante su presencia? ¿O por el contrario, será el pretexto perfecto para decirle a Dios que ya no quiero continuar en su camino? Porque muchas veces hay personas o habemos personas que ya no queremos seguir el camino de Dios, que ya no queremos avanzar en ese camino y que solamente estamos esperando un pretexto, chiquito o grande, para decirle a Dios que ya no continuamos más. Entonces Dios nos dice en esta mañana, y si la respuesta de Él es diferente a lo que yo quiero, ¿vamos a continuar ese propósito? Jesús lo perseguían y lo continuaban persiguiendo. Aún así, Él continuó con su propósito. ¿Por qué? Porque Él tenía muy claro el propósito. Es importante entonces, para que la circunstancia no nos intimide, para que no nos dejemos ganar por ese miedo, es importante el conocimiento. Es importante conocer eso que quiero lograr. Es importante conocer y saber para qué quiero lograr eso por lo cual estoy trabajando, por lo cual estoy orando. Veamos lo que dice versículos del 28 al 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces vemos ahí a un Jesús que tiene conocimiento de su propósito, que sabe lo que quiere, que sabe de dónde viene y que sabe para dónde va. Y eso le da seguridad para poder hablar, eso le da autoridad para enseñar en ese templo. Hoy Dios nos dice eso. ¿Conocemos ese propósito? ¿Conocemos a ese Dios al cual estamos sirviendo? ¿Realmente sabemos cómo es nuestro Padre? Solamente con el conocimiento nosotros podemos tener autoridad y tener esa seguridad de que Dios va a obrar. Ese negocio que estás teniendo, bueno, tal vez no está funcionando, pero ¿por qué no funciona? Decíamos, porque tal vez no tienes el conocimiento necesario, porque no le estás dando el enfoque requerido para tus clientes, porque no lo estás surtiendo o llenando de las cosas que tus clientes necesitan. Si no conoces el mercado que estás trabajando, no vas a poder solventar ni llegar a esos clientes. Entonces, es necesario conocer. Solo el conocimiento te da seguridad y autoridad y te permite continuar alcanzando ese propósito y esa meta. Cuando no conocemos, es fácil entonces que la circunstancia nos intimide. Tienes ese negocio, no vendes y no faltan las personas que llegan a decirte: ¿no será que mejor lo cierra? ¿No será que mejor pone otro negocio? ¿No será que mejor hace otra cosa? ¿Por qué? Porque te ven con dudas, porque te ven con inseguridad, porque te ven que no crees, que no sabes lo que estás haciendo. Entonces te hacen dudar, entonces te hacen dudar de las cosas, y tal vez muchos han cerrado sus negocios por no saber esperar, por no confiar en Dios, por no confiar en sus propias capacidades, pero más que eso, por no tener el conocimiento necesario. La palabra de Dios nos dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y para todo es necesario, entonces es necesario tener ese conocimiento. Porque si no conocemos, cualquiera nos puede engatusar, cualquiera nos puede meter los dedos a la boca y engañarnos. Pero cuando creemos en Dios y conocemos lo que estamos haciendo, sabemos que nada ni nadie nos puede engañar. Entonces es necesario conocer eso que estamos haciendo, eso que queremos lograr, conocer la meta y el propósito para lo cual estamos orando, para lo cual estamos trabajando, conocer la meta y el propósito de eso que quiero alcanzar. Y como último punto nos dice, es importante superar las críticas. Veamos lo que dice el versículo 20. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? En el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y en el versículo 41, otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían:
de Galilea ha de venir el Cristo? Mire que siempre habrá algo que se interponga, siempre habrán personas que critican lo que estamos haciendo. Vemos ahí que Jesús era criticado por sus propios hermanos, dice, ellos no creían en él. Jesús era criticado por sus actitudes. ¿Sí? Este demonio tienes, ¿qué estás hablando? Pareces un loco, podríamos decir en nuestras palabras. Que era criticado por la región de donde venía. ¿Saldrá algo bueno de Galilea? Si es de Galilea, ¿qué puede ser? ¿Qué va a ser el Cristo si es de Galilea? ¿Cuántas veces nos han dicho cosas semejantes? ¿Cuántas veces nos han menospreciado por nuestra apariencia? Ese gordito que va a poder hacer eso, esa chiquita que va a poder avanzar, ese flacucho que va a hacer tal cosa. Nos han criticado por nuestra apariencia física, nos han criticado por nuestro acento, por nuestra región. Pastuzos, esos pastuzos tontos. Nosotros, los pastuzos, la gente de esta ciudad, de la ciudad de Pasto y de la región de Nariño, hemos sido menospreciados en el resto del país por nuestro acento, por nuestras palabras, por nuestro regionalismo. Pero lo más triste es que somos menospreciados entre nosotros mismos, que nosotros mismos no nos valoramos, no nos queremos. Los de afuera nos pueden ver y criticar, pero lo más triste es que nosotros mismos nos critiquemos. Dice, nuestra familia nos critica, pero es que si no la conociera como era antes. Pero es que si no conociera como era. Bueno, era. Tal vez antes tuvimos una manera de actuar distinta, pero ahora somos cristianos, ahora confiamos en Dios, ahora nos esforzamos. Y entonces nada ni nadie tiene autoridad para decirme qué debo o no debo hacer, sino que soy yo mismo el que debo decidir qué hacer y qué no hacer. Decíamos, bueno, nos critican por ser pastuzos, nos critican por nuestra región, pero más triste es que nosotros mismos lo hagamos y que le digamos a otra persona, qué pastuzo que eres, qué acento tan feo que tienes, cuando yo mismo tengo ese acento, cuando tal vez fingen un acento distinto. Eso es triste. Eso es triste, dejarse intimidar por las críticas de otros. No solamente lo lleva a estancarse, no solamente lo lleva a quedarse en un script o en una zona de confort. El dejarse dominar por las críticas lo lleva a cambiar su esencia, lo lleva a cambiar su manera de ser y de quién es. Tristemente, muchos pastuzos, muchos nariñenses, cuando se van al interior del país, al norte o a otros lugares, cambian su acento, porque se avergüenzan, porque les da pena. Les da vergüenza decir que son nariñenses, les da vergüenza decir que son de Pasto, por el miedo a las críticas, el miedo a las burlas. ¿Cuántos cristianos se avergüenzan de decir que son cristianos y esconden su Biblia y no mencionan a Dios porque les da vergüenza que los señalen o que los critiquen? Entonces nos dice Dios, el conocimiento nos da seguridad, pero ese mismo conocimiento y el apropiarse de ese conocimiento nos da también identidad y nos da también respaldo y nos permite superar cualquier cosa y así no nos dejamos intimidar. Cuando nosotros tenemos identidad, Jesús sabía quién era. Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo conozco al que me envió, dice. Yo conozco al que me envió. Aunque para los demás era un simple extranjero, aunque para los demás era un simple carpintero, para su propia familia era alguien insignificante. Pero Jesús conocía quién era. Jesús conocía de dónde venía y Jesús conocía para dónde va. Y por eso entonces Él no se dejaba intimidar, ni por sus hermanos, ni por las circunstancias, ni por los mismos que pretendían matarlo. Es más, si continuamos leyendo, vamos a ver que después son los otros los que tienen miedo. Dice en el versículo 45,
Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Ven? Nos damos cuenta que Jesús no necesitaba tener guardaespaldas, que Jesús no necesitaba esconderse. Estaba ahí públicamente hablando, y aunque lo querían capturar, no se atrevían a hacerlo, porque el conocimiento que él tenía, el respaldo de Dios y su actitud le permitía a él seguir avanzando y seguir creyendo. Y eso es lo que Dios nos dice en esta mañana. Todo lo que nosotros queramos lograr, lo vamos a hacer, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios, siempre y cuando esté dentro de los designios de Dios, y que nosotros también actuemos sin dejarnos intimidar. Recordemos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que debemos seguir el ejemplo de Jesús, de actuar con prudencia, de ser personas prudentes al realizar nuestras actividades, nuestras acciones, de tener paciencia, de confiar y creer en el tiempo de Dios, de tener ese conocimiento para continuar con nuestro propósito, y sobre todo de tener identidad para no dejarnos intimidar por aquellas críticas, de saber bien quiénes somos, quién es nuestro Dios y qué vamos a lograr. Así nada ni nadie nos puede criticar. No te avergüences de quién eres, no te avergüences de tu nacionalidad, de tu región, de tu acento, porque precisamente eso es lo que te hace importante y lo que te hace especial. No te avergüences de seguir a Cristo, porque Él es el único Señor y Salvador y el que nos da la valía. No te avergüences de congregarte en X o Y lugar, porque esa es tu segunda casa donde encuentras la presencia de Dios. No te avergüences, porque cuando nosotros sentimos vergüenza, le damos la autoridad al enemigo para que nos domine. Cuando nosotros sentimos vergüenza o miedo, le estamos dando la autoridad a los demás para que denigren de nosotros, para que nos critiquen. Pero en cambio, cuando sé quién soy, cuando me siento feliz y gozoso de saber lo que Dios ha hecho en mi vida, de saber la profesión que tengo, de conocer eso que estoy haciendo, sin necesidad de sentirnos altivos, sin necesidad de sentirnos más que nadie, pero sí conscientes de lo que somos y seguros de lo que podemos lograr, entonces no habrá nadie ni nada que nos intimide. Estamos orando por ese milagro y hoy declaramos que ese enemigo no nos puede intimidar, que esperaremos en el tiempo de Dios y sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Todo lo que busquemos entonces lo vamos a encontrar si lo hacemos tomados de la mano de Dios y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestro tiempo de devocional en las mañanas, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos de San Andresito. Los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey. Gracias por tu amor y tu bendición, Señor. Gracias porque tú hoy hablas a nuestro corazón, Señor, y nos permites entender que tu tiempo es perfecto, Señor, y que es muy distinto al nuestro, que solo debemos actuar con paciencia, con prudencia, esperar en ti, Señor, pero también esforzarnos, Señor, a nivel humano, confiar en que tú actúas de manera sobrenatural, confiar en que tú actúas de manera en aquello imposible, bendito Dios, pero que nosotros hacemos lo posible, bendito Rey. Por eso sabemos, mi Dios, que continúas obrando, Señor, en aquellos milagros que hemos pedido, bendito Padre, especialmente en la vida de Danita Pantoja, Señor, que continuamos, bendito Dios, poniendo delante tu presencia, Señor. Tú estás obrando, Señor, y en esta mañana, bendito Dios, tú me mostrabas eso. No es en nuestro tiempo, sino en el tuyo, Señor. Ayúdanos a tener esa paciencia, Señor. Dales esa paciencia a sus padres, bendito Padre Celestial, para que ellos puedan esperar en ti. Esperar en ti es difícil, Señor. A veces confiar en ti, Señor, es difícil cuando estamos pasando una necesidad tan grande.
Pero creemos, Dios, que tú eres ese Dios de lo imposible, Señor. Solo te pedimos, mi Rey, que aumentes cada día nuestra fe. Aumenta la fe de mi hermana Adriana, de su familia. Y declaramos, mi Dios, que veremos ese milagro hecho realidad, Dios. No importa cuál sea tu voluntad, Señor, sabemos que tú actúas de manera milagrosa, que tu mano poderosa, Señor, siempre está ahí. Jesús decía, Señor, mi tiempo no ha llegado. Y Él esperaba el tiempo apropiado, bendito Rey. Y sabemos, amado Dios, que eres tú, Señor, el dueño de la vida, bendito Padre, y que eres tú el que tiene la última palabra. Aquellas personas que criticaban a Jesús, lo criticaban por quién era, de dónde era, pero tú les mostraste tu respaldo, Señor. Y hoy, bendito Dios, declaramos que tu respaldo, Señor, está sobre Danita y sobre su familia. No importa lo que el médico diga, no importa que el médico diga que no hay que orar más, no importa que el médico diga que no hay que pedir más milagros, porque nosotros confiamos en ti, Señor. Y sabemos, mi Dios, que tú darás a tu pueblo la respuesta, Señor, conforme a tu voluntad. Hoy te pedimos, mi Rey, que en esta circunstancia difícil que hemos vivido con Danita, nos permitas aprender y conocer ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos permitas despertarnos, Señor, y entender, amado Dios, qué cosas debemos mejorar. Gracias te damos, mi Rey, en esta mañana. Bendecimos a cada ministerio, Señor, de nuestra iglesia, a cada persona que se ha congregado a través de estos medios, Señor. Declaramos que tu amor y tu bendición, Señor, y sobre todo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, es derramada sobre cada uno de nosotros, especialmente en la familia de Danita, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos nuestro tiempo de devocional. Los esperamos en una próxima emisión. Dios los bendiga.